muy lindo, muy contentos de que la gente del ferry y de la frontera nos terminaron dando una mano y se alinearon los astros además para que podamos cruzar, pero todo esto hizo que sea un poquito tarde de cierta manera, y desde donde llega el ferry acá en Surinam no hay poblaciones así a cada 5 kilómetros como si lo hay en Guyana. La próxima o la primera de alguna manera está como a 30 kilómetros, así que vamos a tener que meterle, porque ahora sí puedo decir, porque está bien, son las 4 menos 10 de la tarde. Igual creo que acá oscurece como a las 7. Vamos a ver si es verdad. Con una población apenas superior a los 600.000 habitantes, Surinam es el país menos poblado de América del Sur, además de ser el más pequeño en extensión territorial. El 90% de su territorio es parte del escudo guayanés, mientras que el 10% restante es llanura costera. También es el único país sudamericano en tener como lengua oficial el neerlandés. Está dividido en 10 distritos, dentro de los cuales hay una gran diferencia de densidad. Los números más elocuentes son los de la capital y zona metropolitana, donde se concentran más del 60% de sus habitantes. Por otra parte, en el sur del país se encuentra el distrito más grande, Sipaliwini, el cual ocupa cerca del 80% de las tierras, pero donde solo viven 37.000 personas. Acá, a la izquierda. We can take a picture of everything. ¿Vos decís? Sí, no, no tengo. Date vuelta. Sí, poneme ahí. Están comiendo los mosquitos. Acá sé que son más duros que en Guyana. Bogia pri bakal Shangar to Pari tulis. Hey! No, I pass ya. Y como no podía ser de otra manera, entramos a un país nuevo y nos recibieron los bomberos.
Thank you so much. Thank you. And thank, ¿cómo es? Gracias. Danke well. Danke well, ¿es? Danke well. Thanks. Thanks. Danke well. Danke well. Gran tangi. Thank you so much. Danke well, ¿es? No, danke well. Danke well. Danke well. Danke well. We are So learning. much, guys. Bye guys, thank you so much. Yeah, big man with the big man. Unos genios los bomberos, de a poquito adentrándonos al Dutch, aunque por suerte acá mucha gente entiende el inglés e incluso el español e incluso lo hablan. Increíble todos los idiomas que hablan. A ver este cartel acá porque queremos agradecer a la ubicación de Google Maps y de todas las aplicaciones, porque si nos tenían que dar una dirección y ubicar la calle, Son muchas palabras. doctor, y está todo el abecedario. Está complicado el Dutch. El Dutch, sí, pero como decía, aquí mucha gente habla y entiende el español y también habla y entiende el inglés. Así que ayer era una mezcla de español, inglés y algunas palabritas en Dutch que nos iban enseñando los muchachos. De a poco iremos aprendiendo. Danke well, gracias. La primera palabra. Danke well. Y bueno, como pasó en Guyana, acá también en Surinam, los bomberos se pasan de amables, lo comprobamos. Muy macanudo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cambiar plata porque andamos con Porque pesos andamos... argentinos. No nos agarran. No creo que nos agarren. New Nickerie es la tercera ciudad más poblada del país y capital del distrito Nickerie, el cual se encuentra en una zona privilegiada por limitar al norte con la costa marítima y al oeste con el río Corentyne. Su economía se basa mayormente en la agricultura, siendo su fuerte la producción de arroz. Tanto la ciudad como el distrito han comenzado a desarrollar lentamente la industria del turismo con el establecimiento de hoteles y promoviendo las visitas a aquellas áreas ricas en biodiversidad como la reserva Bigi Pan. Parezca, esta es la ruta principal a la capital, a Paramaribo. En realidad es la principal, es la única y no puede ser que esté en este estado. Bueno, al menos nosotros nos imaginamos otra cosa debido a la importancia. Une la capital de Surinam con su oeste, con Guyana. Pero bueno, ayer planificábamos, bueno, en realidad como que soñábamos hacer varios kilómetros porque decíamos, esto es plano, no pasa nada, nos vamos a comer la ruta, y acá estamos renegando. No solo porque la ruta está en este estado, es angosta,
sino porque tenemos viento de frente. Entonces la ilusión de hacer los kilómetros que queríamos hacer hoy con cierta facilidad no es así. Pero bueno, cosas que pasan, hay que adaptarse. Lo que sí, esta ruta va cambiando de nombre por sectores, entonces confiamos que con ese cambio también cambie su estado, así con la esperanza de que esto mejore un poquito en adelante. No creo que sean 200 kilómetros así. Surinam ostenta uno de los números más envidiables en lo que respecta a vegetación, pues su superficie forestal supera el 95% de su territorio, algo único a nivel mundial. Esto explica el hecho de que la producción agrícola solo se realiza en las tierras de la costa, la cual se centra en el arroz, los plátanos y las hortalizas. Día largo, llegamos con las últimas luces a este conjunto de poblados. Vamos a ver qué sale, policía, bomberos, algunos lugares vamos a tener suerte. El viento dio por el piso con todos nuestros planes de llegar más temprano, porque en realidad llegamos, que es lo importante. ¿Cómo te trae los mosquitos? Ya empezó la hora feliz para ellos. Me paso la mano por las piernas y mato un montón. Sí. Bien las patas. Se rompió el centro. Sí. No te pensás mover de ahí, ¿no? A ver. Ah, no. Lo puse ahí y me coloqué acá para que me dé justo el humito acá. Se usa en exterior, en interior, en todos lados el espiral. Y si no es el espiral, ahí van caminando con uno que es como un saumerio. Anoche usamos en la estación de bomberos, en la otra. Después ir a conseguir, pues está práctico para cuando uno se va moviendo. Vas con tu propio espiral a cuesta. Hay que terminar esto porque tenemos souvenir. Está quebrado eso. Tenemos para llegar a Brasil más o menos. Esta es la caja, esta fue la que nos regalaron los chicos, ¿no? En Guyana. Estos son los souvenirs que nos vamos llevando de las estaciones de bomberos, que se utiliza mucho. Es increíble la cantidad que se usa, como así también la cantidad de mosquitos.
Y bueno, otra noche más con nuestros amigos bomberos y por comer una pasta que tiene Banzer Hot Calinated, Tambor Bloom, Water y no sé este que tiene, le faltan vocales, no sé. Son fideos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 letras tiene esa palabra. Libre de vocales. Bueno, tiene una pinta. Fideos. Nueva jornada en Surinam. Hoy amanecimos en Coronie, creo que se pronuncia así, por lo menos es una palabra más corta y más fácil para nosotros. Anoche dormimos en la estación de bomberos que está acá muy cerquita. Muchas gracias a todo el plantel, a los que nos recibieron ayer y a los que estaban hoy porque ya hicieron el cambio de turno a las 7 de la mañana. Y bueno, hoy parece que va a estar un poquito mejor que ayer. Hay nubes, pero se las ve más lejanas, así que no creo que nos agarre lluvia. Esperemos. Y lo bueno es que el viento que tenemos de frente hoy está más leve, así que creemos que no nos va a complicar tanto como lo fue ayer. Veremos qué pasa. En principio, no solo por el viento, sino que también deberíamos hacer menos kilómetros que los que hicimos el día de ayer, así que ojalá que hoy sea un día un poquito más fácil. El sol ya se siente, pero bueno, el clima está súper lindo. Seguramente seguirá así todo el día. Se sienten como los mosquitos el sol. Se sienten como los mosquitos. Bueno, y evidentemente acá, como se ve en el I Love Coronie, también seguimos en zona de coco. Vamos a ver si vamos consiguiendo un coco puro corazón. El país se divide en 4 zonas ecológicas: la llanura costera, el cinturón de sabana, las tierras altas interiores y las montañas del escudo guayanés. Si bien cada una posee distintas características y su propia biodiversidad, todas ellas comparten un elemento común: el agua, pues Surinam es un país rodeado y atravesado por múltiples ríos, los cuales lo transforman en un país con una gran reserva de agua dulce. El río Copenhague es uno de los grandes ríos de Surinam, el cual nace en las montañas Wilhelmina y desemboca en el Océano Atlántico. Es parte de la frontera natural entre los distritos de Coronie y Saramacca y es muy conocido por las cascadas y rápidos que se encuentran en su curso medio.
¿Sabes para eso? Como que no es tan ácido. This part is the best. You're right. So the name is Bruce. Bruce. Yes. El árbol está lleno. Las chicas nos dejaron agarrar algunas para llevarnos y probar. Están muy buenas. Digamos, la puntita es como la parte Un poquito más dulce. un poquito más dulce. Una, pero una manzanita sin tanto dulce. una manzanita medio ácida. Algo debe tener. Sí, hay que comerlo todo. Hay que aprovechar. Ya nos llevamos una bolsita. No sé si agarramos de las mejores. Solo la puntita. Estas son las tardes que nos gustan. Tener un tiempito para descansar previo a la cena Merendar. y merendar. A mí me gusta merendar. Galletitas y paté foyem. Paté. El otro día lo vi, esta marca está al mismo precio que unos de la mitad de contenido y lo compré. No sé cuál es el origen, ahora voy a leer bien. Está en otro idioma. Pero bueno, se vendría a ser como una especie de Pero es un montón. No sé. picadillo. Y es medio típico argentino la merienda. Bueno, al menos para nosotros en Santa Fe. Galletitas, picadillo. Y un jugo, bueno, un mate sería lo ideal. Sí. No sé Mucho en qué calor. momento, no sé en qué momento nos vamos a terminar todo esto. Se lo vamos a tener que poner al arroz de esta noche, me parece también. Porque esto no se puede llevar abierto. Delicia. Contentos. Y acá casi todas las botellas con hielo. Listo. Con hielo. A descansar y después. Ahora quiero ver bien de dónde es. Argentina, really we are traveling through Americas. We started in Alaska. We started in Florida. But here the first time is first time is your first time. Uy, qué lindo que es bañarse. Hoy tocó a puro vasos, pero bueno, lo importante es que estamos limpios. Toda esta muchachada, toda esta cantidad de bichos estaba de nuestro lugar. Pero bueno, disponemos de la luz. Entonces estamos mucho más tranquilos acá. Hoy afortunadamente salieron de vuelta las hamacas. Tenemos mucho espacio para colocarlas. No hay tantos mosquitos, sé que los sapos que hay a las vueltas no están haciendo bien su trabajo. Pero igual, de todas maneras, salen los espirales. ¿El plaquito lo tenés ahí arriba o no?
Cuando llegamos ayer a Calcuta vimos este techito, este shelter dirían aquí, y nos fuimos directo a la policía que está acá a unos pocos metros a consultarles si podíamos estar acá. Nos dijeron que sí, que podíamos poner las hamacas, acampar tranquilamente. Para nosotros era un lugar ideal porque tiene hasta bancos, pero no alcanzamos ni a apoyar las bicicletas, que uno de los serenos, uno de los guardias de la escuelita que está acá atrás, nos dice: no, duerman acá adentro, duerman acá adentro. Así que bueno, dormimos ahí, mucho más tranquilos, más lejos de la ruta y de la mirada de la gente. Y hoy sí, ya tuvimos que levantarnos temprano porque a las 7 llegan los chicos, así que a las 6 estábamos arriba. Nos movimos, desayunamos acá y la verdad que menos mal, porque a las 7 se activa la vida del pueblo, empezó a llegar gente a limpiar, los chicos, los maestros, empezó a circular, empezaron a circular los vehículos, así que 8 de la mañana estamos empezando. No teníamos tanta necesidad de empezar temprano porque ya estamos cerca de Paramaribo, pero bueno, mejor, llegaremos temprano a la capital. Si no hay viento.